tiempo es relativo. El tiempo, lo que pasa es que lo hemos construido muy linealmente, pero el tiempo puede tener otra dimensión. Yo puedo parar el tiempo, por ejemplo, estando en mi ciudad, en mi espacio, en mi casa, y si tú haces un momento de detenerte, de reflexionar, podríamos el tiempo puede durar mucho, ¿no? Podríamos pensar en la meditación, por ejemplo, como un ejercicio. O sea, el espacio de la urbe también te permite momentos, pues, de reflexión, de regocijo, de detener, de pausar. El tema es que hay que empezar a conectar con ello. ¿Por qué el lenguaje es importante? Porque lo que nombramos existe. ¿Por qué nombrarlo? Porque nombrar es darle presencia. Porque nombrar es darle lugar. Y saber que hay una interacción y una relación. Pero tienes una forma tú de hacerlo y yo otra forma de hacerlo. Entonces entender que hay una diversidad para nombrar algo, para acercarnos, para enunciarlo. Lo que nos está diciendo ese acto es que hay maneras distintas de aproximarnos, pero estamos llegando a lo mismo. El ejercicio es más complejo. Mira, si yo pienso que llevando una cosa de un lugar a otro esto mejoraría, yo creo que es una premisa un poco frágil. La academia peca mucho, yo creo que ahí hay como un egocentrismo. Sí, un egocentrismo, lo dice alguien que está en la academia. Y bueno, somos academia, pero de creer que tenemos la perspectiva de resolver de esa manera. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque lo que podemos estar cayendo en un extractivismo de esos saberes. Para nosotros venir de México es un cambio de escala brutal. Hablamos de una megalópolis, claro, que es bajar a una ciudad, a un espacio, un contexto, un territorio, haciendo honor a lo que venimos conversando, que tiene otros modos de vida, otros modos de habitar, de estar en sus espacios, y bajar ese ritmo nos ayuda a volver a hacer una reconexión en lo humano, nos da espacio, nos da tiempo, salimos de la rapidez. Hola, criollos territoriales. Hoy revisaremos con Guillermina Rosas, arquitecta, maestra y mexicana, un súper tema. Todavía es vigente lo rural y lo urbano. Entre lo urbano y lo rural hay un espacio de conflicto. ¿Y qué tiene que ver eso con la academia? Hola, criollos territoriales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Obra Criolla, el podcast donde desentrañamos problemas y si no los tienes, los creamos. Hoy tenemos un súper capítulo que tiene que ver con nuestro territorio latinoamericano, ¿no? Son los territorios críticos que se conforman en nuestras ciudades. ¿Qué tiene que ver lo rural con lo urbano con lo rural? Para eso nos acompañará una maestra mexicana, arquitecta, que nos visita hoy en Cuenca y vamos con ella a conversar sobre los territorios críticos. Guillermina Rosas. ¿Cómo estás, Guillermina? Bien, muy contenta por estar aquí en tu ciudad, que es el quinto, sexto año que venimos a visitarles. Y es toda una experiencia. Ya eres una visitante. Ya, me considero del alma, del corazón, también cuencana. Ya comes mote. Ya como mote. ¿Y a pingacho? Y pingacho también. Bueno, qué bien. Vamos directo al tema. ¿Tú, Guillermina, eres rural o urbana? ¿Dónde te sientes bien o ninguno de los dos espacios te definen? ¿Cómo te defines tú? Pues a ver, lo que pasa es que nosotros como seres humanos, yo como persona, me he identificado más como multipertenencia, porque estar en un ámbito, en un contexto urbano, hay un condicionamiento también dentro de la ciudad que te hace moverte, porque es una manera de pertenecer a un contexto, a un ámbito en lo particular. Alguna vez me decía, yo soy bastante urbanita, porque la urbanidad lo que nos da son elementos, por ejemplo, de rapidez, de frenesí, y eso de pronto también se vuelve adictivo, como dinámica, como un modo de vida, como manera de habitar la ciudad y de alguna forma también manera de interactuar con las personas, ¿no? O sea, ¿tú crees que el tiempo cambia? Sin duda. Si tú estás en lo rural y tú estás en lo urbano, aparte del espacio, el tiempo es una categoría, una lógica que está con el espacio y cambia. A ver, el tiempo, creo que sí hay una condición donde se da diferente, porque eso tiene que ver también con el contexto. El tiempo es relativo. El tiempo, lo que pasa es que lo hemos construido muy linealmente, pero el tiempo puede tener otra dimensión. Yo puedo parar el tiempo, por ejemplo, estando en mi ciudad, en mi espacio, en mi casa, y si tú haces un momento de detenerte, de reflexionar,
Podríamos el tiempo pensar puede durar exacto, mucho, ¿no? Podríamos pensar en la meditación, por ejemplo, como un ejercicio. Y es importante tener en consideración esas prácticas y esas pautas porque creemos que todo está dado y determinado. Sí, la ciudad es frenesí, es rapidez, es, digamos, producción, estar haciendo. Y no necesariamente. O sea, el espacio de la urbe también te permite momentos pues, de reflexión, de regocijo, de detener, de pausar. El tema es que hay que empezar a conectar con ello. Y en esta dinámica de lo rural y lo urbano, así es como hemos entendido nuestras ciudades en Latinoamérica. Supongo que en México y las ciudades que tú conoces existe esta forma de entender los territorios. ¿Crees que esta forma todavía es vigente? ¿Crees que posiblemente no es necesario otro enfoque para este territorio que ya no tiene tantas lógicas urbanas o que ya no tiene tantas lógicas rurales o que tiene de las dos lógicas? ¿Crees que es necesario otra categoría? Bueno, se llama el periurbano, se llama el espacio periférico, pero en sí todavía me parece que no está totalmente entendido. ¿Cómo ves tú? A ver, es que tiene que ver mucho cómo hemos ido como haciendo una clasificación, incluso utilizado el lenguaje de lo que referimos. Por ejemplo, si te das cuenta cuando tú me haces la pregunta, pues seguimos hablando de una dualidad, de un binario, o sea, lo rural y lo urbano. Entonces, ahí estamos empezando a hablar de categorías asignadas, pero preguntarnos quiénes las asignan y desde dónde se asignan es muy importante. Lo otro es... ¿Quién tiene el derecho a asignar? ¿Quién tiene el derecho a asignar? ¿No? Y a nombrar. Y yo creo que ahí habría que hacer un trabajo y desde ahí pensaría yo que no son vigentes y no tendrían que seguir siéndolo porque hay que ir desmontando esos conceptos binarios porque lo que hacen es una cuestión de nombrar o consolidar una condición de jerarquía. Lo urbano por sobre lo rural. Exacto, lo rural, ¿no? Siempre en desmedro, ¿no? En detrimento de algo o en le damos una serie de cualidades, digamos, donde se genera la producción para las ciudades. O sea, como en una relación también de subordinación, ¿no? Y de separación. Yo creo que ahí está el primer reto que tenemos de desmontar esta condición categorial, ¿no? Porque el lenguaje es poder. Y en esta línea que hemos usado el lenguaje, que hemos designado, que hemos separado, tú como maestra de arquitectura, ¿qué has puesto en prueba con tus estudiantes? ¿Qué enseñas a tus estudiantes para desmontar esa dualidad? Mira, yo creo que es un ejercicio de praxis y es un ejercicio del lenguaje y una manera de cómo nos aproximamos al análisis de ciertas problemáticas. Si estamos hablando de esos contextos, yo creo que una forma que hemos estado haciendo, porque la hemos ido practicando, sobre todo en este grupo de investigación que tenemos, que es el Laboratorio de Territorios y Significados, pues tiene que ver con hablar de los territorios. Entonces, un ejercicio es nombrar de otra manera. A lo mejor estamos hablando de territorios en formación, pero separarnos muchísimo de esas clasificaciones también. En ese ejercicio práctico dentro de la docencia, creo que tiene otra activación, ayuda muchísimo. ¿Y por qué el lenguaje es importante? Porque lo que nombramos existe. ¿Por qué nombrarlo? Porque nombrar es darle presencia. Porque nombrar es darle lugar. Y saber que hay una interacción y una relación, ¿no? Y se construye, incluso en el nombrar, también podemos construir otras comprensiones. Si me permites, por ejemplo, la experiencia de estar aquí hoy con ustedes en su ciudad, hemos sentido, que lo hemos hecho en la academia, cómo hay palabras que nombran objetos, pero tienes una forma tú de hacerlo y yo otra forma de hacerlo. Entonces, entender que hay una diversidad para nombrar algo, para acercarnos, para enunciarlo. Lo que nos está diciendo ese acto es que hay maneras distintas de aproximarnos, pero estamos llegando a lo mismo. O sea, llegamos o hablamos sobre algo en conjunto. Porque el nombrar tampoco es una consignación cerrada. Es decir, yo nombro y es eso y así se queda. No es un nombrar inamovible. Es un nombrar para comprendernos, comunicarnos. Como un espacio abierto que podría recibir... Para mí lo es. Y más en el ejercicio de la docencia, donde sí hay un compromiso. Como nombra también refieres y asignas y consignas y darnos cuenta que cuando construimos lenguaje también saber desde dónde lo construimos y hay una condicionante, sobre todo en la academia, y qué bueno que lo traes a la mesa,
que viene desde un lugar más hegemónico, como desde un lugar impuesto. Eso también tendríamos que estarlo revisando. También se debería desmontar. Estaría sujeto, también, sin lugar a duda, a desmontarse, ¿no? Sin lugar a duda. Basta ver cuando salimos de la academia, que salimos de ese nombrar, porque acuérdate que hacemos una construcción del lenguaje y cuando cambiamos de escenario, el lenguaje también se ajusta o se modifica, pues para tener una comprensión y un entendimiento. Claro. Entonces yo creo que a veces hay que hacer un ejercicio de movernos de este lugar tan intelectualizado, tan querer definir algo, categorizar de los letrados, algo. ¿no? Exacto, del letrado. Claro. Como si esto tuviera otra posición y valiera menos, ¿no? Bueno, tú ahora le estás dando una condición, pero no es así. No es así. Y más en nuestros territorios, cómo construimos formas de expresión, ¿no? Y cómo tú, son más cercanas. Excelente. ¿Y cómo tú ves, por ejemplo, las dinámicas rurales que tú has observado en tus investigaciones, en tus trabajos, en tus espacios de aprendizaje y enseñanza? ¿Cómo tú ves estos territorios que se han vernaculizado, que están llevados o vistos desde esta jerarquía que comentamos? ¿Cómo tú ves para un momento actual? ¿Qué debemos rescatar de ahí? ¿Qué debemos observar ahí? ¿Y cómo debemos observarlo? ¿Crees que es simplemente una operación de llevar elementos de la ruralidad a la urbe y ya posiblemente la urbe mejorará? ¿O llevar elementos de la urbe a lo rural y seguramente el territorio tendrá mejores expresiones? ¿O el ejercicio es más complejo? El ejercicio es más complejo. Mira, si yo pienso que llevando una cosa de un lugar a otro esto mejoraría, yo creo que es una premisa un poco frágil. Me explico. ¿Por qué? Porque antes de hacer ese ejercicio de resolución, de respuesta, habría que hacer un paso atrás y hacer un trabajo de reflexión crítica justamente porque a veces se nos olvida desmontar o hacer un análisis sobre las estructuras de poder, ¿no? Y el lenguaje a veces tiene ya el poder, claro, empaquetado. Absolutamente. De hecho, me atrevería a decir que ahí hay una condición de extractivismo también, de creer que ahora este lugar nos va a dar... Nos pertenece, una que me pertenezca, ¿no? Fíjate que ya desde que traer eso... La academia peca mucho, yo creo que ahí hay como un egocentrismo. Sí, un egocentrismo, lo dice alguien que está en la academia, y bueno, somos academia, pero de creer que tenemos la perspectiva de resolver de esa manera. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque lo que podemos estar cayendo en un extractivismo de esos saberes. Y tener mucho cuidado que la academia no caiga, que muchas veces cae, en cosificar esos saberes como la solución, como llevarnos lo que decimos de las medicinas ancestrales, por ejemplo, ¿no? Que al utilizarlas sabemos que hacen un bien, pero cuando las sacas del contexto tú quieres el resultado, el efecto. Claro. Pero necesitamos conectar con todo ese contexto que refiere la sanación, por ejemplo. Así es. Regresar a conectar con la salud. Bueno, no es solo el que las medicinas... Claro, el comprimido. El comprimido, ándale. Claro. Pasamos a pastilla, ¿no? O cápsula. Sino todo lo que implica, ¿no? Esa planta de dónde surge, cómo se cultiva, cómo se extrae, cómo tú te vinculas, quién la prepara, cómo la prepara, dónde lo tomas, la relación con el lugar. Creo que esos elementos a veces se nos olvidan que son consustanciales al saber de esa medicina. Claro. Si nos desvinculamos de eso, estamos cayendo en el efecto, dame la solución. Eso es creo que lo que estamos pecando mucho y también es un trabajo de desmontaje y de una praxis que nos permita conocer, o sea, construir otras maneras de acercarnos a esos, por ejemplo, esos conocimientos. ¿Sí me explico? Claro, claro. Pero no pensando que trayéndolo, es extirparlo, sacarlo de contexto también. Claro, el tema del contexto tal vez no lo estamos enfocando adecuadamente, ¿no? Creo que se nos olvida muchas veces. Históricamente el pensamiento moderno, para ponernos académicos, el pensamiento moderno anuló tal vez esos contextos, los sigue anulando. En la ruralidad podríamos decir que persisten todavía una serie de conocimientos que la academia
no sabe ni cómo nombrarlos. Efectivamente, pero hay una necesidad en la academia de ponerles nombre, ¿no? Porque funcionan para las investigaciones e incluso yo diría que de ahí derivan ciertas prácticas un poco perversas de acuñar conceptualizaciones, ¿no? Con es como un aparato propia de captura la academia, efectivamente. ¿no? Capturo, le entiendo, le asimilo, pero tal vez no regresa al territorio eso. Ya no hay un regreso ético a veces de las investigaciones que se realizan, y eso es perverso también en estas prácticas, que tiene que ver con lo que me has ido preguntando desde el inicio. Nosotros necesitamos hacer un paso atrás en la revisión antes de aproximarnos a estas categorías con las que tú empezabas, que yo menciono, hay que hacer un desmontaje, pero es una revisión hacia adentro también, digamos, es el ámbito académico, usando ahorita ese escenario, donde cuáles son nuestras relaciones con el saber, con los saberes, nuestros saberes, porque pues la academia en sí misma tiene una impronta muy eurocentrada también. Y eso lo estamos viendo en esa reproducción. Entonces, la manera de acercarnos a esas nuestras realidades, que nos son más próximas, pues siempre están filtradas, o sea, están permeadas o están ya, o distorsionadas, me atrevería a decir, para hacer es un filtro que está ahí ya activo, ¿no? Muy activo, y hay que desactivarlo un poco para ser más frescos y aproximarnos. Mira, como esta conversación que está teniendo lugar. Bueno, sí. ¿No? Con esta frescura de decir, bueno, ¿cómo lo siente uno? ¿Desde dónde está compartiendo esta reflexión, ¿no? Porque no son respuestas elaboradas. Claro. Guillermina, ¿qué estás aprendiendo hoy con tus alumnos? Uy, aprendo tantas cosas. Volví es como a reaprender. Porque reaprendo que ellos, esta experiencia que están teniendo, decir un poco que están en un intercambio con los estudiantes y las estudiantes de arquitectura, donde observo que ellos están volviendo a reconectar con una dimensión humana importante. Para nosotros venir de México es un cambio de escala brutal. Hablamos de una megalópolis, claro, que es bajar a una ciudad, a un espacio, un contexto, un territorio, haciendo honor a lo que venimos conversando, que tiene otros modos de vida, otros modos de habitar, de estar en sus espacios, y bajar ese ritmo nos ayuda a volver a hacer una reconexión en lo humano, nos da espacio, nos da tiempo, salimos de la rapidez. Entonces aprendo a que ellos empiezan a conectar porque nos lo comparten. Yo no los estoy traduciendo, sino quiero compartir una experiencia real, muy concreta. Un estudiante nos decía, no, qué maravilla estar aquí, el tiempo, podemos llegar. Les preguntamos, bueno, ¿y cómo van? ¿Ya comieron? No, bueno, es que tenemos que hacer la despensa, decían nuestros estudiantes. Y un estudiante nos dice, ahora entiendo, dice, no, pues es que lo que cuestan las cosas. Y dice el estudiante, ahora, dice, no, ahora, dice, comprendo, o sea, como que admiro más a mi mamá, porque no se había dado cuenta de lo que implicaba hacer las compras, el gasto de la comida. Qué loco. Esos son los aprendizajes que te podría compartir y que son clave a mí como docente, que sí me transforman, más que la parte de lo conceptual, que también es muy bien recibida, ¿no? Claro. Pero sobre todo las experiencias, es como volver a conectar con el niño y la niña, y aquí bailan, o sea, es algo muy, muy bonito que tenemos que recuperar también como docentes. No solo formamos en la cuestión intelectual, del conocimiento, de la disciplina, sino también de la dimensión de lo humano, de ser personas, de saber vivir, de saber coexistir, y eso ya no lo estamos haciendo. Y de pronto en esos enfoques tan básicos hay referencias y aprendizajes espaciales que la academia no está cubriendo, tal vez, ¿no? Exactamente. Pues precisamente nosotros decimos, mira, una experiencia que es la que nos tiene hoy aquí, y que gracias por la invitación, pero es justamente un concepto que trabajamos nosotros en el grupo de investigación, que es abrir el aula. O sea, ya nos quedan muy estrechos esos espacios cerrados, confinados, y necesitamos salir. Es como ese salir al mundo. Ya se les quedó ese chibi. Claro. Llega un momento en donde... Y cuando venimos, llegamos unas y nos vamos otras, porque llegamos así como, llegamos hasta con una mirada más fresca para empezar a ser más críticos, a tener otra mirada, a decir, uy, esto que veía antes de irme a Cuenca, ahora que regresó lo veo diferente, porque eso pasa. Entonces creo que esas partes las podemos ir incorporando. A lo mejor es nuestra manera revolucionaria de poder hacer esos ejercicios prácticos en el ámbito de la academia, de la formación. ¿Tú consideras, hablando de esta palabra tan olvidada,
¿Tú consideras que la academia todavía puede ser revolucionaria? ¿Crees que hay espacios para tener una visión crítica frente a la realidad, al territorio, a la misma actividad en la que a veces estamos cumpliendo nada más un rol? ¿Consideras que todavía la academia puede ser revolucionaria desde tu espacio? Sí, yo te tengo que decir que ahora estamos pasando una situación complicada en nuestra Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde quienes han puesto, digamos, los puntos sobre las IES ha sido el estudiantado. Y desde ahí encontramos una acción revolucionaria porque también está mostrando una cultura política que yo he visto que en la academia se ha ido como deteriorando, se ha ido domesticando cada vez más. Hay unos visos de que hay recuperación en ese sentido, ¿no? Yo lo veo hoy, hay una esperanza porque ves la activación, los estudiantes están poniendo en crisis a la institución cuando hablan, tenemos un problema de salud mental, tenemos un problema de violencia de género, tenemos un problema de violencia machista en nuestros espacios. Eso no viene de las autoridades, eso incluso no viene del profesorado. Viene del estudiantado. Y cuando eso ocurre, nosotros también tenemos que empezar a escuchar esas voces con atención, porque también fuimos estudiantes. Pero creo que son espacios, sí, para la politicidad, que se nos olvida que son para la politicidad, y tendremos que ir, y sobre todo en la práctica dentro de del aula, sobre todo el ejercicio del pensamiento crítico, tenemos que ir sumándonos, acompañando a esos procesos, porque los estudiantes ahí están, y las generaciones, aunque tengamos unas lecturas a veces que no les interesa y demás, creo que son muy aventuradas a veces. Qué interesante. En realidad hay una generación, una juventud que ya está al límite, o sea, que dicen, ya no más. ¿Cierto? Y hay que escuchar desde dónde viene. Qué interesante, Guillermina. Muy interesante, fíjate, estas visiones sobre el espacio, dimensiones del espacio que a veces no están en la academia y que pueden mejorar la práctica en la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Claro. Si es que no fueras arquitecta o maestra, ¿qué fueras? ¿A qué te dedicarías? Y bueno, lo voy a decir aquí. Diga. Ay, no, yo conduciría todos los tractores, yo sería tractorista, no sé, manejaría ¿cómo se dice? Las grúas. Ay, me encanta mucho eso. O sea, todo eso que se mueve y que transforma la máquina, todo lo que se hace con las manos, a mí me seduce. Yo podría hacerlo todo. Creo que yo nunca me moriría de hambre. Si no fuera arquitecta, académica, me encontrarías el lugar hacer con las manos, totalmente. Sería albañila. Sería albañila. Pero siempre una relación con el espacio. Sí, con el espacio sin duda. Yo desde pequeña me dedicaba a hacer casitas. Empecé haciéndolas en plastilina, en miniatura, y luego me puse a hacerlas ya en la vida real, moviendo, alterando espacios, ¿no? Modificando espacios. Entonces siempre he tenido como una relación muy orgánica, pero muy hasta intuitiva con lo espacial. Y en muchas escalas, ¿no? No importa cuál. Pero sería todo, no sé, creo que sería bueno, particularmente eso. Excelente, Guillermina. Muy interesante conversar contigo. La posibilidad que tiene la periferia, el periurbano. Creo que los ejemplos que tú nos has puesto, esta relación con el territorio, estas ganas de experimentar el espacio, puede ser una ruta para sacarle o salir de esa dualidad, lo rural y lo urbano, ¿no? Las zonas de transición urbano-rural son espacios de hibridación donde coexisten dinámicas productivas, culturales y sociales. Allí se evidencia la llamada gentrificación agraria, procesos en los que las tierras rurales son transformadas en espacios urbanos, desplazando saberes agroecológicos y memorias colectivas. Como advierte Enrique Echeverría, la modernidad trae consigo ilusiones, pero también pérdidas irreversibles. La pregunta es, ¿cómo habitamos esas fronteras sin borrar a quienes las sostienen? ¿Y cómo se enseña al territorio sus tensiones y discursos desde la academia? Te quiero invitar a que nos des tu última reflexión a nuestros territoriales criollos, nuestros criollos territoriales. ¿Y cómo cerrarías este capítulo?
un poco como empezamos, como desmontar justamente esa categorización. Por ejemplo, también aparece lo que decías del periurbano. A ver, el periurbano también responde un poco a esta lógica de lo urbano o lo rural, ahora periurbano, ¿no? Es como, lo entendemos nosotros como esos espacios transicionales, pero si pudiéramos entender nuestros territorios desde la condición de cómo los vivimos, cómo los habitamos, estaríamos hablando desde otro lugar y estaríamos comprendiendo otras lógicas para armonizar, poder poner en diálogo, pero no desde una consigna de categorías que ya te dicen esto lo tienes que mirar incluso así. Creo que nosotros tenemos que abrir la mirada y empezar a nombrarnos de otra manera. No sé si hablar de periurbano o de esos espacios donde se construyen otras maneras de estar en el mundo. Creo que hay que empezarnos a plantear como arquitectas, arquitectos, urbanistas, cómo habitamos. A ver, el reto sería como una reflexión final. ¿Cómo hablaríamos, cómo nombraríamos si no tuviéramos estas etiquetas? ¿Cómo nos referiríamos a ello? ¿Cómo nos aproximaríamos a estos territorios? Sin duda, un primer camino son las personas, los habitantes, las habitantes. ¿Y qué pasaría después de eso? ¿Cómo volveríamos a comprender pues, las problemáticas que se están dando, ¿no? Porque a lo mejor muchas nos están interpelando y muchas hablan de nosotros también. Estamos ahí. Y estamos inmersos también. Y somos parte de esos problemas y de la solución también. Pero hay que construir nuestras propias narrativas, nuestros relatos, con nuestras propias construcciones de lenguaje. Creo que eso podría ayudar mucho. Y en ese camino vamos, ¿no? Es un proceso. Muy bien. Porque la estructura es muy pesada a veces. Bueno, excelente. Criollos territoriales, esto fue Territorios en Conflicto. Lo rural y lo urbano sigue siendo vigente para nuestros territorios. Comparte este capítulo de Obra Criolla, síguenos en las redes y ponga a circular tus ideas.